la torca o momento de torsión. Bien, queridos estudiantes, vamos a estudiar un tema muy fundamental del equilibrio. Bien, comenzamos. La torca o torque se define de la siguiente forma, ¿sí? Se representa con la letra griega tau y es igual a la distancia, en este caso se la representa con la letra R por la fuerza y por un ángulo. Las unidades de la torca son el newton metro, ¿sí? Bien, aquí tenemos dos cuerpos rígidos en esta figura. Tiene un punto de eje, el cual a este cuerpo le vamos a aplicar una fuerza. Esta fuerza hace que el cuerpo vaya a girar, vaya a tener una torsión. En todo momento de nuestra vida estamos aplicando torca. Bien, aquí en esta otra figura representamos el ángulo y el brazo de palanca. Aquí está la distancia R y la fuerza en este caso tiene un ángulo. Bien, vamos a continuar primero indicando el centro de la gravedad. ¿Qué es el centro de la gravedad? Tenemos que tener bien claro este punto porque lo vamos a aplicar en todos los ejercicios de torque. Dice: el centro de la gravedad de un objeto es un punto en el cual se puede considerar que está concentrado todo su peso. Esto es la línea de acción del peso que pasa por el centro de la gravedad. Una sola fuerza vertical y dirigida hacia arriba, igual a la magnitud del peso del objeto y aplicada en el centro de gravedad, mantendrá al cuerpo en equilibrio. Bien, el hombre, el ser humano, también tiene un punto de gravedad si se encuentra de pie, ¿no? Si ya comienza a alzar las manos o a torcerse, nuestro centro de gravedad va a cambiar, ¿sí? Igual pasa con los objetos. Un objeto estable, inestable, indiferente, ¿no? Todo cuerpo, todo objeto, todo tiene un punto, un centro de gravedad. También podemos jugar con el centro de gravedad con objeto para mantenerlo en equilibrio. Aquí tenemos una figura de papel sostenida por una pluma. Bien, las condiciones para el equilibrio son muy importantes. La primera condición de equilibrio, condición de la fuerza, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero. Eso lo entendimos ya con las leyes de Newton. Nuestra segunda condición de equilibrio es la de torca o de torque. Todo eje perpendicular al plano de las fuerzas coplanares, todas las torcas que tienden a producir una rotación en el sentido del reloj consideradas como negativas y en la que produce una rotación contra el eje del reloj como positiva. La suma de todas las torcas que actúan sobre el objeto debe ser cero. Bien, si nosotros aplicamos una torca a un objeto, si va a favor de las manecillas del reloj dice que es negativo y se va en contra de las manecillas del reloj es positivo. Eso es lo que nos está diciendo esta definición de condición de equilibrio. Bien, vamos a ver entonces ahora los ejemplos muy importantes. Este primer ejemplo contiene 3 torcas. Vamos a ver, calcule la torca alrededor del eje A en la figura debida a cada una de las fuerzas indicadas. Bien, tenemos aquí la figurita, el punto de eje, nos dan esta figura, nos dan el brazo de palanca con respecto a esta fuerza. Vamos a aplicar torca en este sentido, va a ser igual a la distancia por la fuerza y por el seno. Nuestro primer artilugio es que vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre en el que vamos a tener todas las fuerzas que concurren aquí. Bien, nos dice que esta palanca, digámoslo así, o puede ser de hierro o de madera, tiene 80 centímetros, pero no podemos trabajar con centímetros, sino con metros. Nuestro punto de eje en este caso vendría a ser A. Una cosita y una aclaración muy importante: si hay una fuerza que pase por el eje o por el punto de apoyo, vendría a ser cero, ¿sí? Toda fuerza que pasa por el eje porque no está aplicando ninguna torca, ¿no? En este sentido. Aquí vamos a tener una fuerza, la fuerza 1 va a valer 10 newton, es lo que nos da el ejemplo, y tiene un ángulo de 90 grados, ¿no?
La fuerza 2 tiene 25 newton y la fuerza 3 tiene 20 newton, pero vemos que está en el mismo eje esta fuerza que está aplicada. Ya vamos a ver con el ejercicio el resultado. Pasos. Al utilizar la ecuación de torca, recuerda que cada torca en el sentido del reloj es negativa y las torcas contra el reloj son positivas. Estamos recordando, hago estas anotaciones siempre porque normalmente tienden a confundirse. Siempre anoten la torca de cada una de las tres fuerzas. Vamos para la primera, que es 10 newton. La torca es igual. En este sentido vendría a ser menos 0.80 metros, 10 newton y el ángulo de 60. ¿Por qué menos? Habíamos dicho que si el sentido de la torca era a favor de la manecilla, entonces esta va a ser menos. Esta es la aclaración que hago aquí en este apunte, ¿sí? Entonces la multiplicación de todo esto, recordemos que seno de 90 grados siempre va a ser 1. Por eso 10 por 80 te va a dar 8 newton metro para 10 newton. Vamos a ver para 25 newton. ¿Qué pasa aquí? Que aquí, como el sentido de la fuerza, como vimos en el diagrama, va hacia arriba, entonces vendría a ser positivo. Multiplicamos y el ángulo que nos daban era 25. Toda esta multiplicación me va a dar 8.5 newton metro. Para 20 newton la torca va a ser igual, en este sentido va a ser más menos. ¿Por qué? Porque está en el mismo eje. Como el ángulo es 0, ¿sí? Toda multiplicación por 0 me va a dar 0. Entonces todo esto se va a volver 0. Recordemos que seno de 0 va a ser 0, ¿sí? Bien, recuerden la línea de acción. Aquí te dejo una pequeña nota. Pon atención, la línea de acción de la fuerza de 20 newton pasa por el eje, por lo tanto es igual a 0. Expresándose de otra forma, si la línea de acción de la fuerza pasa por el eje, entonces su brazo de palanca es 0. Esto es ya una condición, tienes que tenerlo claro. De cualquier forma, la torca es 0 para esta y cualquier otra fuerza cuya línea de acción pase por el eje, como ya les había indicado en el diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a ver este segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice: considere la situación que se presenta en la figura. Una niña que pesa 300 newton y un niño que pesa 400 newton están parados sobre una plataforma de 200 newton de peso y sostenida por dos soportes A y B. ¿Qué pasa? ¿Qué fuerza ejercen los soportes sobre la plataforma? Bien, aquí vemos a la niña. Esta niña pesa 300 newton. No se ve muy bien las cantidades, pero ya yo les indico, ¿no? El niño pesa aquí 400 newton. La plataforma tiene de A a B tiene 12 metros. De la niña al punto B, al soporte B, vale 10 metros. Y del B al niño tiene 4 metros. Aquí son 4 metros. Bien, me dice que esta plataforma tiene un peso de ¿cuánto? De 200 newton. ¿Dónde voy a ubicar? Pues tengo que realizar mi diagrama de cuerpo libre. Bien, como yo ya había indicado el centro de masa al principio de este vídeo, el centro de masa vendría a ser donde concurre toda la fuerza. Entonces yo voy a ubicarla en el centro de la plataforma, mis 200 newton. Como tiene 12 de A a B más 4 metros, vendría a ser 16 metros que tiene la plataforma. Muy bien, y voy indicando toda la fuerza en el punto A, el soporte A, el soporte A en el punto A. Después, donde está la niña, 2 metros, 300 newton vendría a ser 6 metros, ¿sí? Porque aquí me está indicando de B a la niña tiene 10. Entonces de la niña a A vendría a ser 2 metros. Aquí está, 2 metros. Muy bien. Entonces el centro
En el centro vendría a ser, como tiene 16, vendría a ser 8. Entonces aquí en la mitad, 8 y 8, 16. Va a estar mi peso, 200 newton, ¿sí? De la niña al centro del peso de la plataforma tiene 6 metros. Claro, lógico, lo resto. Bien, del centro al punto B, al soporte B, ¿sí? Tiene 4 metros. Y de B al niño, que ya me lo da el dato, aquí 400. Que pesa el niño 4 metros. ¿Está indicado? Muy bien, yo ya he realizado mi diagrama de cuerpo libre y ya se me va a hacer fácil hacer las condiciones de equilibrio. Aplicar la primera condición de equilibrio a las fuerzas verticales. Obtenemos verticales, sumatoria de eje, entonces sería mi primera condición en el eje de la Y, porque en el eje de la X no tengo. Entonces sería A más B y más todas las fuerzas que actúan, como yo ya vi en el diagrama de cuerpo libre. Esto es pan comido. Simplifico la ecuación, A más B, y sumo todo esto. Como son todas negativas, me dan menos 900. Lo paso al otro extremo para tener una sola ecuación y dos incógnitas. A más B igual 900 newton. ¿Qué pasa? Pues que en esta ecuación presentan dos incógnitas. Es preciso tener la información, por lo tanto, aplicamos la segunda ley, la segunda condición de equilibrio, que vendría a ser torque. Entonces, torque. ¿Por qué aquí está B? Bien, te voy a explicar. Ahí dejo la nota. Como la rotación no ocurre respecto a ningún punto, no me dice el ejercicio, podemos elegir un eje de rotación en cualquier parte que deseemos. Una opción lógica sería elegir el punto donde actúa una de las fuerzas desconocidas, porque así se tendría un brazo de palanca 0, ¿sí? Tomemos la suma de los momentos de torsión respecto al soporte B por la segunda condición de equilibrio y se obtiene. Ya vamos a continuar con el ejercicio, pero quiero dejar claro entonces a lo que me dice esta nota, que yo puedo tomar cualquiera de mis dos puntos. ¿Para qué? Para si pasa por el eje, como ya les había indicado antes, sería 0. Puedo tomar A como puedo tomar B. En este caso el ejercicio lo voy a tomar en el punto B. ¿Para qué? Para que cuando pase por aquí mi torsión, que haga la sumatoria de torques en todo esto, este punto B se haga 0. ¿Entendido? Bien, vamos a aplicarlo entonces. Diagrama de cuerpo libre que indica las fuerzas y las distancias entre ellas. Suponga que el peso de la tabla actúa en el centro geométrico para el cálculo del momento de la torsión. Eso ya les había indicado antes, que aquí sería el centro de la gravedad. Bien, entonces aquí tendría toda mi sumatoria de torques. En el punto A vendría a ser torque 1. Aquí en este otro punto el torque 2, el torque 3. Para B vendría a ser 0, entonces no lo pongo. Y el torque 4 vendría a ser de 400 newton. Ven, aquí tenemos, ¿sí? El torque B lo vuelvo 0. Para que hacer una sumatoria de torques. Nótese que la fuerza de 400 newton, la fuerza A, tienen a producir una rotación en el sentido de avance de las manecillas de reloj con respecto al punto B. Sus momentos de torsión fueron negativos. Simplificando obtenemos, ya vamos a continuar. Primero quiero dejar claro esto. Torque 1 que está aquí vendría a ser menos A, porque va a favor de las manecillas del reloj, va hacia arriba, así, o sea, si tomamos como el punto B como eje, esto va a girar, ¿no? Va a girar, y vemos que el punto de 400 newton tiende también en sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto también es negativo. El torque 2 vendría a ser este punto de 300 newton con respecto al punto B. De aquí a acá son 10 metros, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Aquí, o sea, donde estaba la niña para aquí, correcto. Entonces los 200 metros vendría a ser el centro, y con respecto al punto B son 4 metros, por eso lo multiplico por 4. Ahora tomo mi torque negativo, o sea, el torque donde estaba el niño, con respecto al soporte B, que lo he vuelto 0, tiene 4 metros, por eso lo multiplico por 4.
El punto A, vuelvo a repetir, desde el punto B al punto A son 12 metros. ¿Por qué le pongo negativo? Porque va a favor de las manecillas del reloj. Y el resto de que está aquí va positivo. Pero como yo, mira, ve aquí, en el punto B es negativo porque va en sentido a la contra de la manecilla del reloj, ¿sí? Se ve, si yo tomo el centro de esto como el punto B como en mi reloj, este sería el centro B. Entonces esto va a ir en favor de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo, ¿sí? ¿Está entendido? Espero que esté claro este punto, porque pueda prestar a confusión. Ah, profesor, este de aquí y este de aquí, ¿por qué son positivos y este es negativo? Porque te estoy explicando, esto es torque, ¿sí? Entonces, si yo tomo a este punto como eje, estos dos van a ser positivos y este de aquí va a ser negativo porque yo estoy tomando a B como punto de eje de apoyo. Bien, continuamos. Ahora sí, es pan comido. Aplico mi fórmula, ¿sí? Esto lo multiplico, 300 por 10 me da 3000, 200 por 4, 1600, 400 por 4 me da 800. Como todas estas cantidades se pueden sumar y restar, en este caso tendría que restar, me va a quedar, ¿sí? Menos 12 metros A, ¿sí? Y los 200 metros, y la suma de esto me da 2200 newton metro. Bien, esto es ya carpintería. Esto como está positivo lo dejo ahí, pero esto que está negativo lo paso al otro extremo y ya me queda así. Ahora bien, A va a ser igual, esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir y lo voy a dividir, pero el metro con el metro lo elimino y me va a quedar newton. 2200 dividido para 12 me va a quedar 183 newton. Fácil, ¿no? Ya encontré. Ahora A más B, como ya sé cuánto vale A, lo reemplazo en la fórmula, ¿sí? 900 menos 183 newton que valía B, ¿sí? Esto ya es carpintería fácil, una ecuación reemplazando me va a dar 117 newton y esa sería mi respuesta. Bien, espero que te haya gustado el tema. Gracias por ver el vídeo.